están? Buenas noches. Les damos la bienvenida a Asia Pacífico 2024 en vivo. Hoy día vamos a seguir con nuestras entrevistas sobre el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un muy buen amigo del programa, que es el ministro en el Servicio Diplomático de la República, Renato Reyes Tagle, quien es alto funcionario del Perú ante APEC. Ministro Reyes, bienvenido nuevamente a Asia Pacífico 2024. Antonio, muy buenas noches y buenas noches también a todos los televidentes. Es muy grato estar nuevamente con ustedes y conversar sobre APEC Perú 2024. Ministro Reyes, ¿cuál es su lectura sobre lo que ha sido el trabajo durante la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico? Porque algo que hay que decirle a nuestro público es que APEC no va a comenzar este domingo o la próxima semana, sino que ya la presidencia ha desarrollado una serie de actividades durante el año de manera descentralizada. Sí, gracias a Dios ha sido un año muy productivo, también muy intenso. Hemos tenido hasta octubre pasado 270 reuniones en 5 regiones del país. Gracias a Dios hemos logrado también aprobar 10 declaraciones de carácter ministerial, por ejemplo, en el tema de mujer y economía, mujer y comercio, energía, pymes, también de seguridad alimentaria, entre otras áreas, y también 5 documentos político-técnicos, por ejemplo, las metas de Arequipa para el empoderamiento económico de las personas con discapacidad en el Asia-Pacífico, los principios de Trujillo para prevenir y reducir la pérdida de desperdicios de alimentos también en el Asia-Pacífico, lineamientos, es algo inédito en APEC para implementar hojas de ruta de hidrógeno limpio de bajas emisiones. Así que ha sido un año muy productivo en la que ha habido un trabajo muy cercano con todas las otras 20 economías. Hemos tenido hasta el mes pasado más de 7.600 personas que han visitado, han venido a trabajar concretamente durante la presidencia APEC. Así que eso es un poco en resumen lo que hasta el momento hemos realizado. Ministro Reyes, ha hablado sobre los logros que se han podido conseguir durante la presidencia, pero para conseguir esos logros, esos entregables, la palabra clave es el consenso, que es parte fundamental de la cultura de APEC, ¿no? Decisiones que se adoptan siempre por consenso y que en principio no son vinculantes. ¿Cómo se ha podido lograr el consenso en un contexto de fragmentación geopolítica y geoeconómica y donde no se aprobaban, por ejemplo, resoluciones, mejor dicho, statements ministeriales desde hace como 2 años? Muy buena pregunta, sí. Efectivamente, gracias a Dios, la estrategia diplomática que la Cancillería articuló desde marzo pasado dio frutos. El Perú es considerado una economía con una neutralidad muy activa, muy respetada también por los otros miembros de APEC, y se diseñó una estrategia, una metodología, y también luego se trabajó un texto que consistió en retirar los aspectos geopolíticos que algunas economías trajeron a las declaraciones sustantivas que se propusieron durante el año, y de manera de poder emitir como presidencia en inglés se llama Chair Statement o declaración de la presidencia de APEC de este año sobre esos temas geopolíticos. Eso, fue, de consenso de todas las otras 20 economías, se sumaron a lo que el Perú propuso, así que consideramos que esto ha sido quizás uno de los logros más importantes, el traer de nuevo el consenso a este foro, que sin ese elemento, de alguna manera, su trabajo se detiene, ¿no? Porque tiene un efecto económico, pero también un efecto en la institucionalidad del foro. Y algo que también nos ha alegrado conocer es que esta estrategia, tanto la metodología como el texto que el Perú propuso y como chair sobre el aspecto geopolítico, de manera de que pueda liberarse las declaraciones ministeriales de carácter sectorial totalmente limpias de aspectos geopolíticos, ha sido seguido por el G20, ¿no? El G20 ha seguido, la diplomacia del consenso aprobado por el APEC Perú 2024 para también traer el consenso en el G20 este año. Así que eso también creo que es un aporte de la política exterior peruana al mundo y concretamente con el G20.
No, para tener esta posibilidad de articulación entre, bueno, en el caso del G20 sí de estados del norte y del sur global, en el caso de APEC de economías. Pero, ministro Reyes, quisiera que nos cuente, al margen del trabajo que se ha venido realizando en el marco de las reuniones oficiales de APEC, ¿cuál ha sido la proyección hacia la ciudadanía a través de la iniciativa del APEC Ciudadano? Sí, muy buena pregunta y gracias por hacerla. El APEC Ciudadano es una iniciativa que ha lanzado la Cancillería desde enero pasado. En realidad la visualizamos desde el año 2022. Pensamos en Cancillería, tenemos que acercar el foro, y ese es el objetivo del APEC Ciudadano. En inglés le llamamos APEC for the People, APEC para el pueblo. Es una iniciativa que busca acercar el foro y sus beneficios a la sociedad civil peruana. Hasta la fecha hemos realizado más de 140 eventos desde enero y tenemos todavía en cartera otros 40 más. Ha sido realmente algo muy bien acogido por la sociedad civil peruana. Hemos recorrido ya hasta el momento 9 regiones, aproximadamente 500.000 de personas han sido beneficiadas con estos APEC ciudadanos. Y como ha tenido ese impacto, han participado gobiernos locales, regionales, universidades, embajadas, empresas, pero también multinacionales. Por ejemplo, la multinacional Google, Microsoft, se acercaron a nosotros para generar lo que se denomina la beca APEC Ciudadano Google, la beca APEC Ciudadano Microsoft, para otorgar miles de becas para construir capacidades digitales en nuestras MIPYMES. También junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la multinacional Visa, lanzamos en abril y acabamos de otorgar los premios hace 2 semanas, la beca APEC Ciudadano Empodera a Mujer Joven, a mujer emprendedora entre 18 y 29 años. Hemos otorgado capitales del orden de los 17.000, 13.000 y 7.000 soles a mujeres con ideas de negocios que tienen mucha sostenibilidad en el tiempo y han entrado las 10 primeras mejores ideas a una incubadora para ayudarlas en esa transición, digamos, desde el emprendimiento hacia la empresa, ¿no? Así que esto es, digamos, algo con la cual hemos querido acercarnos a la sociedad civil. Hemos también, a lo largo de todas las reuniones que hemos tenido durante el año en todas las regiones, hemos invitado a un número de pymes, MIPYMES, que ofrezcan sus productos a los cientos de delegados que se han congregado durante el año. Y más recientemente, tú nos acompañaste a Pucallpa. Tuvimos en Pucallpa la reunión ministerial de ministros de pymes. En ese marco también desarrollamos el APEC Ciudadano Expo Ucayali, y allí MIPYMES pudieron hacer 28 acuerdos comerciales que han superado los 175.000 soles. Es decir, esto ha generado también un beneficio tangible a varias personas, digamos, al menos 500.000 de personas que han participado en este APEC Ciudadano a lo largo de las 9 regiones donde hemos ido hasta el momento. Quisiéramos haber ido más, pero el tema es que la Cancillería, en vista de esto, ha aceptado que el APEC Ciudadano no solo se haga este año, sino que sea de aquí para lo que sigue. Así que vamos a seguir yendo a regiones y participando en este objetivo de atraer beneficios de este foro a la sociedad civil peruana. Sí, nosotros nos sentimos identificados con la iniciativa del APEC Ciudadano. De alguna manera, este programa Asia Pacífico 2024 es un evento de APEC Ciudadano que, bueno, que llega a todos los hogares en todos los rincones del Perú. Embajador, si usted tuviera que resumir cuál es el sello que quisiera que tenga la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese entregable estrella? Sí. El tema de la formalidad, lo que quisiéramos denominar, si Dios lo permite, llegamos al consenso el día próximo 16 de noviembre. Los líderes se va a someter a consideración de ellos un proyecto de hoja de ruta que queremos denominar la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global. Esto quisiéramos que sea, digamos, el entregable por el cual se le recuerde al Perú durante su tercera presidencia, porque es un documento que ha sido visto de manera comprensiva y transversal para no solamente ayudar a pasar a la formalidad, sino para promover una inclusión socioeconómica de nuestras, poblaciones vulnerables en el Asia-Pacífico. No solamente, es un tema que no solamente
digamos, es de desafíos para economías emergentes de APEC, sino también para economías desarrolladas. La Cancillería peruana incluyó este tema por primera vez en la historia de la agenda de APEC en el año 2021. Ahora es parte de la agenda permanente de APEC el promover medidas que incentiven la transición a la economía formal y global. Es un tema que a partir de ello, en el 2022, el área académica de la Secretaría de APEC en Singapur hizo un estudio que muestra cómo anualmente, con estadísticas del Banco Mundial, cómo el aporte que el sector económico informal tiene a los productos brutos internos de cada una de las 21 economías, y ahí no estamos todas, ninguna se escapa, ¿no? Desde digamos, el menor porcentaje es en Estados Unidos, más de 8%, en el Perú es más de 56%, pero en el medio está Corea. Aproximadamente 26% de su PBI anual proviene del sector económico informal. Nueva Zelanda es del orden del 13%, en fin. Las 21 tenemos desafíos, por supuesto son realidades diferentes, y de eso es la riqueza de APEC, que nos juntamos economías desarrolladas, por ejemplo, como Estados Unidos, China, Japón, pero también economías emergentes, por ejemplo, como Tailandia, Malasia, Indonesia, Vietnam, el Perú, Chile, ¿no? Entonces, APEC es una suerte de laboratorio para producir buenas prácticas, y creemos que este documento, que es muy sólido, muy robusto, que ha contado con el aporte de todas las otras 20 economías, pero además de expertos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, ¿no? Así que creemos que esto quisiéramos que sea, digamos, el entregable por el cual se le recuerde al Perú. De hecho, usted mencionaba a la OCDE, y conversamos nosotros con el secretario general de la OCDE, Matías Corman, y nos contaba precisamente sobre esta sinergia, sobre esta cooperación que se había desarrollado en el marco de la presidencia peruana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ministro Reyes, la próxima semana, bueno, en realidad desde este fin de semana, pues comienza la Semana de Líderes. Quisiera que nos cuente qué es lo que va a suceder, cuál va a ser el trámite de estas reuniones, cuáles son los mayores retos que hay de cara a esta importante Semana de Líderes. Sí, los principales retos que tenemos en este momento, venimos ya negociando 4 entregables que quisiéramos sean aprobados por los líderes. El primero de ellos es lo que acabo de mencionar, la hoja de ruta de Lima para promover la transición a la economía formal y global. El otro entregable es un documento que recoge una nueva mirada de lo que debería ser la agenda del área de libre comercio del Asia-Pacífico. El tercer documento que también quisiéramos que se apruebe por consenso es la declaración de líderes económicos de APEC, ¿no? Y el cuarto es la declaración conjunta de ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Comercio del Asia-Pacífico. Entonces, nuestro principal reto es la negociación de estos 4 entregables que en este momento veníamos realizando, en el caso de la hoja de ruta, desde febrero de este año, y en el caso de los otros 3, desde ya septiembre, octubre pasado. Mañana, a las 9 de la mañana, empezamos las negociaciones presenciales. Hemos tenido ya negociaciones virtuales en los últimos meses, estas ya son presenciales. El otro reto, por supuesto, es que todo salga de manera la gran preparación que hemos dedicado, el equipo también organizativo. Hay un equipo totalmente organizativo que viene trabajando también 2 años porque estas reuniones no es un formato que el Perú impone, sino es un formato APEC, que son de carácter de reuniones internacionales, globales, muy particulares, así que eso también es un desafío, que todo funcione bien. Acoger aproximadamente 5.000 delegados, personas que se van a congregar a lo largo de toda esta semana. Así que empezamos el lunes la reunión conclusiva de los altos funcionarios de APEC, que nos reunimos lunes y martes. También empieza el lunes la reunión, la cuarta y última reunión del año del Consejo Consultivo Empresarial, que, como sabes, en APEC también participa, es parte. No es un invitado. ABAC, el Consejo Consultivo Empresarial de APEC, es parte de la estructura funcional de APEC. Se reúnen, piensan el lunes también. Luego empezamos también la cumbre empresarial que se va a realizar también hasta el 15 de noviembre. Ya mis colegas de COMEX me han dicho que hay más de 1.200 empresarios del Asia-Pacífico que ya han confirmado presencia, entre ellos el CEO de TikTok, el vicepresidente de Google,
el CEO de JP Morgan, ¿no? Es un banco, digamos, una entidad financiera de carácter global, Claro. la misma directora gerente del Fondo Monetario Internacional, entre otras autoridades, ¿no? Así que estamos con mucha expectativa y que Dios permita que queremos que todo salga bien por el bien del país. Qué bueno, esperemos que así sea. Ministro Reyes, ha sido un gusto volverlo a tener en el programa, esta vez en vivo, y le deseamos a usted, a su equipo y a sus colegas el mejor de los éxitos de cara a la Semana de Líderes. Muchas gracias, Juan Antonio, y también me despido de la audiencia. Ok, nos estaremos conversando en los próximos días. Con el mayor gusto. Ha sido el ministro del Servicio Diplomático de la República, Renato Reyes Tagle, quien es alto funcionario del Perú ante APEC. Nosotros ahora vamos a una pausa y volvemos con más en Asia Pacífico 2024. Estamos de vuelta en Asia Pacífico 2024 y ahora vamos a tener una entrevista con el embajador Juan Carlos Capuñay Chávez, quien ha sido director ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, embajador en China, en Japón y en otros países. Embajador, bienvenido al programa. Muchas gracias. Sí. Embajador, usted ha visto la presencia del Perú en APEC y ha sido un actor fundamental de este proceso desde casi sus inicios. ¿Cuál es su evaluación sobre la evolución que ha tenido APEC a lo largo de los años? Yo creo que si vamos a ver cuál ha sido la evolución de este proceso en su relación con el Perú, yo creo que tendríamos que ver los efectos positivos que ha tenido el APEC en la presencia del Perú. Definitivamente, el Asia-Pacífico para el Perú es muy importante. Cuando el Perú ingresa a la APEC, lo hace con el propósito de ir avanzando dentro de su proceso de apertura, de su proceso de modernización, de su proceso de inserción dentro de la globalización internacional. Por ello, se trató de avanzar en el marco multilateral al mismo tiempo que se fue creando un espacio en la relación bilateral con los distintos países. La participación del Perú en el APEC, tal como ha evolucionado, debe ser vista como un esquema en el cual se vinculó los intereses bilaterales con los intereses multilaterales. El Perú inicia el proceso de apertura primero con una participación dentro del foro no primigenio, por decirlo así, del Asia-Pacífico, que es el foro empresarial por excelencia, que era el PIBEC. Ese es principio de los años 80. Al mismo tiempo, años después, se incorpora al segundo foro, que es el Consejo de Cooperación del Pacífico, que ya comprende lo gubernamental y lo académico. Finalmente, en los años 90, se integra la APEC, que comprende tanto lo privado, lo académico y principalmente lo gubernamental al más alto nivel. Ello lo hace con el objeto de ir, como decía, creando una estructura de relacionamiento con los distintos países del Asia-Pacífico, que era ya desde los años 90 conocida como la región del siglo XXI o la región del futuro. Era importante para nosotros, si deseábamos ingresar a una modernización, definitivamente vincularnos con la región que tenía mejores posibilidades en términos de mercados, mejores posibilidades en términos de financiamiento y mejores posibilidades en términos de tecnología. Con el ingreso y en cada oportunidad que el Perú fue participando en las reuniones, se fueron negociando los distintos acuerdos de libre comercio. Y hoy el Perú ya cuenta con 22 acuerdos de libre comercio, muchos de ellos muy importantes con el Asia-Pacífico. Igualmente, se fueron negociando los acuerdos de promoción y protección de inversiones y ello fue dando lugar a la
creación de un flujo de inversiones constante. Entonces, dentro de esta evolución que ha habido en la participación del Perú, lo que podemos ver es que nos ha permitido a nosotros el poder integrarnos a un esquema global a través de los acuerdos de libre comercio, a través de los acuerdos de promoción de inversiones. Ahora, el APEC ha ido variando, también ha ido evolucionando. Se fueron creando esquemas, no digamos paralelos, pero sí esquemas que en cierta forma han ido conjugando o han ido creando un marco mucho más integral dentro de la política del Asia-Pacífico. Llega un momento en el cual se piensa, por ejemplo, a partir de la base de el APEC buscando la zona de libre comercio del Asia-Pacífico, que viene desde los años 90, se crea el P4, que era un grupo de 4 países que iban creando un gran mercado. El P4 en la cumbre del 2008 se convierte en el P8 y es lo que es ahora el CPTPP. Esa es una evolución. La otra es con el objeto de poder también acelerar su relación dentro del Asia-Pacífico. Los países de la ASEAN, los 10 países de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, crean un mecanismo comercial que es el acuerdo o la Asociación de Cooperación Económica Regional, el ARCEP, que al ampliarse con la participación de China, de Japón, de Corea, de Australia, de Nueva Zelanda, se está convirtiendo en el mayor mercado, uno de los mayores mercados del mundo. Entonces, el APEC continúa manteniendo su vigencia, pero ya hay quizás otros mecanismos que están tratando de darle un mayor empuje a la parte comercial, a la parte de la relación. Embajador, usted mencionaba que en el marco de APEC hay una posibilidad de impulsar una agenda plurilateral o multilateral, pero también da la oportunidad de hacer un acercamiento de carácter bilateral hacia las economías que son parte del foro. ¿Cómo se articula este trabajo? O sea, por un lado, el trabajo temático que se desarrolla en el marco del foro y por el otro lado, este trabajo de la agenda bilateral. Yo creo que definitivamente nosotros tenemos metas claras en lo que se refiere al marco bilateral. Tenemos exactamente objetivos que se buscan con cada uno de los países. La presencia del Perú en el APEC nos permite contar con un espacio para las consultas y negociaciones que van a tener beneficio o que van a resultar en logros o acuerdos bilaterales. Lo que se busca es que lo que se pueda avanzar en lo bilateral tenga su consecuencia en lo multilateral, de la misma forma que lo que se logre en lo multilateral tenga su consecuencia en lo bilateral. Nosotros no podríamos aislarnos o no podríamos separar esos dos espacios, porque el APEC no solamente es el espacio para las consultas y las negociaciones de temas regionales. El APEC ofrece la oportunidad de los encuentros bilaterales de los jefes de delegación o los líderes económicos que se celebran al margen o de manera paralela con la cumbre. Cuando fue el APEC el 2008, por ejemplo, de manera paralela, inmediatamente después de la cumbre, China, el jefe de Estado chino en ese momento, Hu Jintao, realiza una visita a Estado que es preparada durante todo el año. Y como resultado de esa visita se firma el Acuerdo de Libre Comercio el año 2008 en el Perú, que ha dado lugar a que China se convierta hoy en día en el principal socio comercial con un nivel de comercio por encima de los 36.000 millones de dólares,
que es un monto quizás casi el doble del segundo socio comercial del Perú. Igualmente se avanzó, por ejemplo, con otros países, con Japón, con Corea. No, se han ido avanzando los acuerdos de libre comercio, los acuerdos de protección de inversiones en el marco multilateral. Las consultas se efectúan en ese marco, que los beneficios ya se canalizan a través de los canales no bilaterales. Claro, esto es sin duda muy importante, o sea, cómo se puede equilibrar este trabajo. Embajador, nos queda menos de un minuto, pero quisiera que nos dé brevísimamente su posición con respecto a lo que va a significar la inauguración del puerto de Chancay en los próximos días para el futuro del comercio exterior del Perú. Claro, yo creo que Chancay debe ser visto tanto por su efecto como factor de integración nacional, como por su efecto de factor de promotor de la integración regional. A nivel nacional va a permitir, por supuesto contando con las líneas de conexión vial o ferroviaria del interior del país hacia la costa, integrar distintas ciudades, distintas zonas del país al Asia-Pacífico a través de Chancay y del Asia-Pacífico en China al resto del mundo por una franja, una ruta. Esa idea es muy importante, embajador. Le agradezco muchísimo por haber estado en el programa. Nosotros nos vamos a ver desde este domingo con más de Asia-Pacífico 2024. Vamos a hacer una cobertura de lo que va a ser toda la semana de líderes de APEC. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias nuevamente al embajador Juan Carlos Capuñay Chávez, exdirector ejecutivo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.